Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, un joven muy valiente llamado Josué. No era un niño cualquiera. Josué tenía un corazón lleno de valentía, pero más que eso, tenía una fe verdadera en el Dios de Israel. Creía que Dios podía hacer cualquier cosa, incluso lo imposible. Hola amiguitos, ¿estás listo para una increíble historia bíblica? Hoy nos embarcaremos en una aventura llena de lecciones y sorpresas, así que, coge las palomitas de maíz, acurrúcate y ven conmigo, pero primero, no olvides suscribirte al canal y activa la campana, para que no te pierdas ninguna historia. Y hay más, deja tu emoji favorito en los comentarios. Queremos ver muchos emojis coloridos. Desde pequeño, Josué caminó junto a un gran líder llamado Moisés. Moisés fue a quien Dios usó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Recuerdas? Así es, y Josué siempre estuvo cerca, ayudándolo en todo lo que pudo. Era como un fiel escudero, siempre atento, siempre obediente. Cuando Moisés subió a la montaña para hablar con Dios, Josué lo acompañó, esperando pacientemente al pie de la montaña. Estaba aprendiendo a ser un siervo humilde y un futuro líder elegido por Dios. Pero ¿saben qué? Un día, Dios le dijo a Moisés que eligiera a 12 hombres, uno de cada tribu de Israel, para llevar a cabo una misión muy importante: espiar la tierra prometida. Esa era la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Era una tierra fértil, llena de frutos, leche y miel, pero también llena de grandes ciudades y gente fuerte. ¿Y adivinen quién fue elegido como uno de los espías? Sí, Josué. Así que marcharon, caminando durante 40 días por la tierra de Canaán. Vieron enormes uvas, hermosos campos, y también gigantes, hombres corpulentos, ciudades con altas murallas fortificadas. Al regresar, todos los espías estaban aterrorizados. 10 de ellos comenzaron a decir: ¡ay, no, jamás lo lograremos! Son demasiado fuertes, somos como saltamontes ante ellos. Pero Josué y Caleb eran diferentes. Miraron al pueblo y dijeron con valentía: no tengan miedo, si Dios está con nosotros, venceremos. La tierra es muy buena y el Señor nos dará la victoria. Aún así, el pueblo tenía miedo y se negaba a entrar en la tierra. Se quejaban, lloraban e incluso deseaban regresar a Egipto. Por eso, Dios se entristeció profundamente por su falta de fe y decidió que esta generación no entraría en la tierra prometida. Todos, excepto Josué y Caleb, tendrían que esperar en el desierto 40 años hasta que una nueva generación estuviera lista. Ahora imagínense, durante todos esos años, Josué se mantuvo firme, siempre confiando en Dios, siempre aprendiendo de Moisés, hasta que un día, Moisés envejeció, y Dios le dijo algo muy importante. Dios llamó a Moisés y a Josué y les dijo: Josué es mi elegido, él guiará al pueblo ahora. Y entonces, delante de todo el pueblo de Israel, Moisés impuso sus manos sobre Josué y lo bendijo. Dijo: sé fuerte y valiente, Josué, no temas, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¡Guau! ¡Qué momento tan emocionante! Josué, ese joven fiel ayudante, era ahora el nuevo líder de toda una nación. ¿Y saben por qué? Porque nunca dejó de confiar en Dios. Y por eso Dios lo eligió. Porque tenía un corazón fiel, obediente y lleno de fe. Después de que Moisés descansó con Dios y Josué se convirtió en su nuevo líder, el pueblo de Israel estaba casi allí, muy cerca de la tierra prometida, pero había un gran problema por delante: un río. Y no era un arroyo cualquiera, era el río Jordán, y estaba crecido, desbordado con aguas rápidas y agitadas debido a la temporada de inundaciones. Imagínense esta escena: miles de familias, con niños, ancianos, tiendas de campaña, animales, todo lo que tenían, de pie frente a un río ancho, profundo y caudaloso. ¿Cómo podrían cruzarlo? Pero Josué no tuvo miedo, sabía que Dios estaba con él,
tal como había estado con Moisés. Así que Josué se levantó temprano por la mañana y le dijo al pueblo: «Santificaos, preparad vuestros corazones, porque mañana el Señor obrará maravillas entre nosotros». Todos estaban atentos. ¿Qué haría Dios? Josué llamó a los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, ese hermoso cofre de oro que representaba la presencia de Dios, y dio órdenes claras: irás delante del pueblo. Cuando tus pies toquen el agua del río, Dios hará algo increíble. Así que los sacerdotes obedecieron, cargaron el arca de la alianza sobre sus hombros y comenzaron a caminar hacia el Jordán. Y ahora, escuchen lo que sucedió. En cuanto los pies de los sacerdotes tocaron el agua, sucedió lo imposible. La corriente se detuvo al instante. A lo lejos, Dios hizo que las aguas fluyentes se detuvieran como un muro, y el resto del río se secó por completo. La gente no podía creer lo que veían. Donde antes había agua, ahora había tierra firme. Un sendero se abrió en medio del río. Era un milagro viviente ante los ojos de todos. Con alegría y asombro, las familias comenzaron a cruzar. Los niños reían, los ancianos caminaban despacio, las madres sostenían a sus hijos de la mano, y todos cruzaron sanos y salvos, sin siquiera mojarse un pie. Mientras tanto, los sacerdotes permanecieron en medio del lecho seco del río, sosteniendo firmemente el arca de la alianza, hasta que pasó el último israelita. Pero Dios tenía otro plan. Mandó a 12 hombres, uno de cada tribu, que tomaran 12 piedras grandes del fondo del río, justo donde estaban los sacerdotes. Cuando todos cruzaron, Josué usó estas piedras para hacer un montículo conmemorativo, un montículo especial, de recuerdo, y explicó al pueblo: estas piedras son para que nunca olviden lo que Dios hizo aquí. Y cuando sus hijos y nietos pregunten: ¿qué significan estas piedras?, ustedes dirán: aquí es donde el Señor detuvo las aguas del Jordán para que pudiéramos cruzar. Ese día, el pueblo vio que Dios estaba con Josué, tal como había estado con Moisés. Todos llegaron a respetarlo y confiar en él como su líder, porque el Señor había hecho algo extraordinario ante sus ojos. Fue el comienzo de un nuevo viaje, con Dios guiando a su pueblo de una manera maravillosa. Después de cruzar milagrosamente el río Jordán, el pueblo de Israel acampó al otro lado, muy cerca de una enorme y aterradora ciudad llamada Jericó. Jericó no era una ciudad cualquiera, era una poderosa fortaleza, con gigantescas murallas de piedra gruesa y robusta. Eran tan altas que parecían tocar el cielo, y las puertas de la ciudad estaban cerradas con llave. Nadie salía ni entraba. Los habitantes temían a los israelitas, porque habían oído hablar de los milagros que Dios había realizado por ellos. Ahora, imaginen al pueblo de Israel de pie frente a la ciudad, contemplando esas enormes murallas. Muchos habrían pensado: ¿cómo vamos a entrar? ¿Con piedras? ¿Con espadas? Pero Dios tenía un plan diferente, un plan que nadie podría haber imaginado. Entonces el Señor le habló a Josué: Josué, mira, he entregado Jericó en tus manos, pero no lucharás con espadas. En cambio, marcharás alrededor de la ciudad. Josué prestó atención y escuchó cada detalle, y Dios lo explicó claramente. Durante 6 días, todos los soldados deberán marchar alrededor de la ciudad una vez al día, liderándolos. Los sacerdotes llevarán el arca de la alianza y tocarán cuernos de carnero, pero nadie debe hablar. El pueblo debe guardar silencio. El 7º día, marcharán 7 veces, y al final de la última vuelta, todos deberán gritar a viva voz. En ese momento, las murallas caerán. ¡Qué plan tan loco! Pero Josué obedeció sin rechistar, porque sabía que cuando Dios habla, cumple. Al día siguiente, muy temprano, los israelitas partieron, los soldados marchando, los sacerdotes tocando las trompetas, el arca de la alianza en medio, y todo el pueblo siguiéndolos en absoluto silencio. Ningún ruido,
salvo el de las trompetas. Un giro, y regresaron al campamento. El segundo día, lo mismo, y así fue el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto día, hasta que llegó el séptimo día. La expectación estaba en el aire. La gente se despertó temprano, con el corazón latiendo con fuerza. Hoy sería diferente. Hoy correrían 7 vueltas. Primera vuelta, silencio. Segunda ronda, trompetas sonando. Tercero, cuarto, quinto. El pueblo está firme. Sexta vuelta, nadie dijo nada, pero los ojos estaban abiertos. Séptima vuelta, ahora era el momento. Josué levantó la mano y gritó: «Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad». Y en ese instante, miles de voces resonaron en el aire como un trueno, un grito fuerte y poderoso, lleno de fe. ¡Ah! Y entonces, ocurrió lo imposible, los muros temblaron, y se derrumbaron por completo, se levantó polvo, rodaron piedras, cayeron torres. Esos fuertes muros, que parecían inquebrantables, se derrumbaron sin que nadie moviera un dedo. Fue un milagro increíble de Dios. Josué y el pueblo entraron en la ciudad y conquistaron Jericó, su primera gran victoria en la tierra prometida. Y todo sucedió porque obedecieron a Dios, incluso cuando el plan parecía extraño. ¿Y saben qué nos enseña esta historia, hijos? Que cuando confiamos y obedecemos a Dios, hasta los muros más grandes de nuestra vida pueden caer. Tras la gran victoria sobre Jericó, Josué y el pueblo de Israel sabían que aún les quedaba un largo camino por recorrer. La tierra prometida era hermosa, llena de ciudades, cultivos y montañas, pero también estaba habitada por muchos reyes y poderosos ejércitos. Y para que el pueblo viviera en paz en esa tierra, tendrían que luchar, pero no con sus propias fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Josué nunca tuvo miedo, porque siempre confió en el Señor. Sabía que quienes luchan con Dios nunca pierden. Poco después de la caída de Jericó, otras ciudades se preocuparon. Algunos reyes comenzaron a unirse contra Josué e Israel. Uno de los mayores desafíos se presentó cuando 5 reyes poderosos formaron un gran ejército y unieron fuerzas para atacar la ciudad de Gabaón, que había hecho la paz con Josué. Cuando Josué se enteró del ataque, no perdió tiempo. Reunió a sus soldados y marchó toda la noche hacia Gabaón. Y allí comenzó una batalla enorme, pero lo más increíble ocurrió en medio de la guerra. Dios luchó junto a Josué. Mientras los enemigos huían, el Señor envió una granizada del cielo, y estas piedras solo alcanzaron a los enemigos. La Biblia dice que murieron más enemigos por las piedras del cielo que por las espadas de Israel. ¡Guau! Pero el día estaba llegando a su fin. El sol se ponía, y Josué sabía que necesitaba más tiempo para vencer por completo. Así que hizo algo nunca antes visto en la historia. Oró en voz alta, ante todo el pueblo, y dijo: «Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, detente sobre el valle de Ajalón». ¿Y sabéis qué pasó? El sol se detuvo en el cielo, la luna no se movió, el día se alargó. Dios detuvo el tiempo para darle la victoria a su pueblo. La Biblia dice que nunca hubo un día como ese, cuando Dios respondió a la voz de un hombre de manera tan magnífica. Así, Josué y los israelitas derrotaron a los 5 reyes y continuaron su camino, conquistando ciudad tras ciudad. Hubo muchas batallas contra muchos reyes, pero en cada batalla, Josué buscó la guía de Dios, y Dios siempre les dio la victoria. Con el paso del tiempo, la tierra prometida comenzó a ser conquistada, y entonces llegó el momento de repartirla entre las 12 tribus de Israel, como Dios había prometido hacía muchos años. En tiempos de Abraham, Josué llamó a los líderes de las tribus y comenzó a dividir las regiones. Las montañas fueron para una tribu, los campos para otro, los valles y ríos para otra tribu. Cada tribu recibió su parte, y el pueblo pudo comenzar una nueva vida, plantando cultivos, construyendo casas, criando familias y adorando al Dios verdadero y vivo. ¿Y sabéis por qué ocurrió todo esto? Porque Josué confió en Dios con todo su corazón,
no confió en su propia fuerza o inteligencia, sino en la oración, la obediencia y la fe. No solo luchó con valentía, sino que también fue justo y fiel al repartir la tierra, cuidando del pueblo con gran amor y responsabilidad. Josué fue verdaderamente un gran líder, elegido por Dios para cumplir sus promesas. Pasó el tiempo, y Josué, aquel joven valiente que había ayudado a Moisés, que cruzó el río Jordán con fe, que vio caer los muros de Jericó, que peleó y ganó batallas con la ayuda de Dios, era ahora un anciano. El cabello de Josué era blanco como la nieve. Su voz ya no era tan fuerte, pero su corazón aún rebosaba de amor por Dios y el pueblo de Israel. Al presentir que su misión llegaba a su fin, Josué hizo algo muy especial. Reunió a toda la gente de cada tribu, hombres, mujeres, niños, ancianos, líderes e incluso soldados acudieron. Era una multitud enorme. Allí, delante de todos, Josué subió a un lugar alto, respiró profundamente y con los ojos brillantes, dio su último discurso como líder de Israel. Hablaba con gran amor y sabiduría, como un padre que da consejos importantes antes de partir. Josué comenzó recordando todo lo que Dios había hecho por ellos. ¿Recuerdan cómo Dios sacó a nuestros antepasados de Egipto? ¿Cómo dividió el mar? ¿Cómo nos cuidó en el desierto, enviándonos pan del cielo y agua de la roca? ¿Recuerdan las batallas de Jericó, los reyes poderosos que derrotamos? Fue el Señor quien luchó por nosotros. No fue con la fuerza de nuestro propio brazo, sino con la poderosa mano de Dios. El pueblo escuchó atentamente. Cada palabra que Josué pronunció era como un tesoro, llena de verdad y emoción. Entonces Josué los miró a todos severamente y dijo: ha llegado el momento de elegir. Sirvan al Señor con sinceridad. Abandonen los dioses falsos a los que sirvieron sus antepasados. Si creen que no deben servir al Señor, elijan hoy a quién servirán. Pero en cuanto a mí, Josué hizo una pausa. Todos contuvieron la respiración. Luego dijo una de las frases más impactantes de toda la Biblia: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 2:4-15. ¡Wow! ¡Qué decisión tan hermosa! Firme y llena de fe. Josué quería que todos supieran, incluso después de tantos años, nunca dejaría de servir a Dios y enseñaría a su familia a hacer lo mismo. La gente se conmovió con estas palabras, y todos respondieron en voz alta: nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Josué hizo entonces un pacto con el pueblo ese día. Lo escribió todo en un libro. Colocó allí una gran piedra como recordatorio del pacto y dijo: esta piedra será testigo de lo que dijimos hoy. No lo olvides jamás. Tras este momento inolvidable, Josué regresó a casa. Vivió sus últimos días en paz, con un corazón lleno de gratitud, viendo a su pueblo vivir en la tierra que Dios le había prometido. Y entonces Josué descansó, ya muy anciano, a los 110 años. Fue sepultado en la tierra que tanto amó y ayudó a conquistar. Y así terminó la historia de este gran siervo del Señor, quien vivió una vida de fe, obediencia y valentía. Y hasta el día de hoy, cuando escuchamos sus palabras: yo y mi casa serviremos al Señor, recordamos que la mejor elección que cualquiera puede hacer en la vida es seguir a Dios con todo su corazón.